Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio. Hoy se está celebrando en esta casa y en muchos sitios el Día de la Educación Financiera y de hecho hablaremos de ello al finalizar nuestro programa, por allí cerca de las 8 de la tarde. Pero ya que estamos hablando de educación financiera, nosotros vamos a reivindicar lo que hacemos aquí cada lunes, que es educación en ciberseguridad, porque como sabéis, desde ya mismo y hasta bien entrada la hora de programa, aquí hablamos y nos dedicamos a hablar de ciberseguridad, y uno de los puntos que la mayoría de los expertos que pasan por esta mesa siempre dejan sobre ella es la necesidad de que se produzca una verdadera y profunda educación en el terreno de la ciberseguridad. Bueno, pues hoy en día, como decimos, hablar de finanzas y de ciberseguridad es prácticamente hablar de lo mismo, y es que los riesgos a los que se enfrentan las empresas deben ser analizados desde una óptica tecnológica, pero principalmente deben ser vistos como un problema de negocio, porque si nuestra empresa sufre un ataque, un secuestro de información o una extorsión, lo que sufren no son los ordenadores, sino nuestro balance. Hoy, por tanto, nuestro programa va a estar dedicado a los más vulnerables dentro del espectro de la ciberseguridad en el mundo empresarial. Estamos hablando de las miles y miles de pymes que tienen hoy ya su actividad digitalizada y que por desconocimiento, imprudencia, ingenuidad o falta de tiempo están expuestas a sufrir uno de los millones de ataques que se producen cada día. Hoy hablamos de la ciberseguridad de las pymes y, como siempre, lo haremos con nuestros especialistas de cabecera, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Hoy temazo fundamental porque básicamente es de lo que se trata. Nuestro país está conformado en un 99,99% por pymes que, como he dicho hace un instante, todas están digitalizadas, y si están digitalizadas pueden ser objeto de un ataque, de una pérdida de datos, de un quebranto informático, por llamarlo así. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, a día de hoy toda empresa que está funcionando tiene que tener en algún punto un ordenador que trabaje con información de esa empresa, y si en algún momento ese ordenador para la empresa. Y además, como hemos comentado en alguna otra ocasión, cuando se trata de ciberataques, Eduardo, no hay un objetivo pequeño. Así que las pequeñas y medianas empresas que se crean que a mí no me va a pasar, pues son precisamente las que pueden ser más vulnerables. Nuestro objetivo es que hoy, con quienes nos van a acompañar, toméis conciencia, todos aquellos que nos estéis escuchando, de todo a lo que estamos expuestos. Le vamos a preguntar a nuestro experto invitado, César Cabanas, el director comercial de OnRetrieval, que nos cuente cuáles son los casos más flagrantes que ellos han visto y, por supuesto, cuáles son las soluciones que las pymes tienen al alcance de la mano. Y es que una pyme de un empleado o de 50 empleados tienen, como decía Mónica, los mismos riesgos que sufrir algún contratiempo que las grandes empresas, que por cierto siguen siendo noticias en ese terreno. También vamos a hablar a este respecto con los responsables de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, para que insistan en el mensaje didáctico y evangelizador sobre qué es lo que pueden hacer o qué es lo que deben hacer las pymes para protegerse. Enseguida vamos a saludar a nuestros expertos, pero antes, para ir situando a nuestros oyentes, Pablo Sanemeterio es quien esta semana nos hace una reflexión sobre por qué las pymes deberían, hoy más que nunca, no perder comba de este programa. La ciberseguridad en las pymes es un reto enorme. Si las grandes empresas como Facebook, Microsoft, Google o Twitter tienen problemas de seguridad informática, ¿qué no le puede pasar al bar de mi amigo Joaquín? Joaquín ya tiene suficientes temas en los que depositar su atención diaria como para preocuparse de la seguridad de su ordenador Windows con el que cobra a sus clientes y donde tiene almacenadas las facturas de sus proveedores. ¿Le quedarán fuerzas para cambiar la contraseña del Wi-Fi? Si apenas tiene tiempo para ir a visitar al gestor una vez al mes para hacer las nóminas y contabilizar las facturas. Este es el escenario de muchos negocios de nuestro país, pequeñas y medianas empresas cuyo foco principal del día a día está puesto en dos actividades: generar más ingresos y reducir los costes. Pero al igual que Joaquín invierte dinero en tener un buen cierre de su negocio que le proteja de los ladrones, debería tener una buena solución de seguridad que proteja el ordenador en el que almacena la información de su negocio de los ladrones digitales. Productos y servicios que resuelvan sus problemas
sin que requieran la configuración ni mucha atención. Soluciones que alerten cuando se está sufriendo un ataque y que ellas mismas se encarguen de resolver. Como le oí en cierta ocasión a un profesor del IE, las soluciones de valor añadido son aquellas que hacen al menos una de estas tres cosas. Ayudan a incrementar las ventas, ayudan a reducir los costes o aumentan la seguridad del negocio. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros expertos invitados. Enseguida vamos a saludar a César Cabanas, pero antes, breve pausa y conocemos algunas noticias que también nos van a ayudar a situarnos en nuestro tema de hoy. Bienvenidos. After Work, con Eduardo Castillo. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues como cada semana os traemos nuevas noticias relativas al mundo de la ciberseguridad. Hay algunas más llamativas que otras por lo conocido de sus empresas y algunas que pasan desapercibidas para la gran mayoría, pero que tienen igual impacto o mayor que las cosas que nos llaman la atención por titulares. No obstante, nosotros vamos a comenzar por la que nos trae Ricardo Alaviaga, el director técnico de OnRetrieval, que además precisamente nos va a ayudar a situar el tema de hoy. Y es que es un informe que habremos visto seguro estos días. 4 de cada 10 pymes, esto es una cifra que voy a decir, admiten que al menos la mitad de sus sistemas se han visto afectados por un ciberataque severo. Y el 40% de las medianas empresas declaran haber sufrido una parada de sistemas de 8 horas o más. Lo que esto supone para el negocio, ya os lo podéis figurar. Ricardo Alaviaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Eduardo. Oye, habéis leído el informe, creo que ha sido Cisco, ¿no?, quien lo ha presentado. Entiendo sí, que a uno se le queda la cara a cuadros de la realidad que viven las pymes de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, así es. Fíjate, sí, según el informe, el 53% de las pymes declara haber sufrido un ciberataque en 2017. El informe se basa en una encuesta realizada a más de 1.800 pequeñas y medianas empresas. Y bueno, nos hace ver claramente que las amenazas están ahí, son reales y de hecho han causado problemas a más de la mitad de las pymes durante el año pasado. Señala también, como has dicho, que en un 39% de los casos, al menos la mitad de los sistemas de la empresa se vieron afectados por el ciberataque y sufrieron una parada de 8 horas o más. Fíjate que esto es mínimo una jornada completa en la que prácticamente ninguno de los trabajadores de la empresa habría podido realizar sus tareas, con el gran coste que esto supone y el daño que puede hacer una empresa de cara a sus clientes en un contratiempo de este tipo. Y bueno, dentro de las empresas afectadas, también tenemos en el informe un ranking de los 5 principales tipos de ataques sufridos, que son el phishing, las amenazas persistentes avanzadas, ataques de denegación de servicio y ataques relacionados con el fenómeno BYOD, que son las siglas en inglés de Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, y hace referencia a una tendencia que se está generalizando cada vez más en el ámbito empresarial, en la cual los propios empleados tienen la posibilidad de llevar y utilizar sus propios dispositivos, con el peligro adicional que esto supone para la ciberseguridad de la empresa si no se gestiona correctamente esta práctica y se hace que esos dispositivos cumplan con todas las políticas de seguridad. Como veis, bueno, ahí están los datos y con estos números en la mano, la pregunta yo creo que no es si algún día sufriremos un ciberataque en nuestra empresa, sino que es cuándo y si ese día estaremos preparados. Para los que no están concienciados con este problema,
en ocasiones la ciberseguridad podría llegar a parecer un gasto secundario o innecesario, y la realidad es que si llegamos a sufrir un incidente grave nos acabará costando muchísimo más caro. Nosotros desde NonRetrieval, como expertos, para minimizar el riesgo de sufrir este tipo de incidentes, recomendamos a las pymes contratar un paquete de servicios de seguridad gestionada, que incluya como mínimo pues la auditoría continua de los sistemas, la fortificación para mejorar el diseño de la arquitectura de seguridad y monitorización activa de los dispositivos, redes y servicios en la nube para poder detectar y bloquear posibles ataques y amenazas. Oye, has mencionado un tema que yo creo que hablaremos de largo y tendido en nuestro programa hoy sobre ciberseguridad de las pymes con César, que es el de Your Own Device. Lo estábamos además comentando antes fuera de micro, ¿verdad? Como, pues claro, por ser una cosa más práctica, estoy más acostumbrado al ordenador con el que trabajo, mis propios dispositivos, al final estoy pues llevando al corazón de la empresa, pues como quien dice, una bomba de relojería, ¿no? Efectivamente, si no se gestiona correctamente, porque bueno, por ejemplo, si en nuestra empresa tenemos una política por la que en todos los dispositivos de la empresa hay un software de seguridad del endpoint, ¿no?, en cada equipo, pues hombre, lo primero que habría que hacer es, si vamos a permitir esto, es hacer obligatorio, ¿vale?, que si de verdad un empleado quiere utilizar su propio dispositivo, pues tenga una serie de condiciones. Una de ellas pues sería tener esta suite de seguridad instalada en su dispositivo, como tiene el resto de los equipos de la empresa. Porque si no, al final, efectivamente, no sabemos dónde ha estado ese dispositivo, no sabemos qué se ha hecho con el dispositivo, porque no tenemos el control, porque no es nuestro, no es de la empresa, es del empleado. Entonces es un problema que la verdad que está siendo bastante grave en más de una empresa, y es por donde están entrando más de un ataque y más de un incidente. Oye, pues Ricardo Laviaga nos ha traído el titular, en él vamos a profundizar ahora en los próximos minutos. Te agradecemos mucho, Ricardo, como cada semana, que nos hayas acompañado. Ojo, a ver si os sentís pymes y a ver qué es lo que estáis haciendo. Ricardo, gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, sí, es que si le pasa a Facebook que se le escapan más de 50 millones de identidades y se hacen públicas, ¿qué no le puede pasar a una pequeña empresa que, como decía Pablo, pues o Ricardo, ¿no? En fin, que somos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado a Facebook, por cierto, Mónica? Pues mira, el 28 de septiembre, ¿no? El pasado jueves es cuando Facebook anunciaba en su propio blog la que es hasta la fecha la mayor brecha de datos comprometidos de la red social. Avisaban de que 50 millones de cuentas habían sido afectadas por un fallo de seguridad que las había dejado expuestas a posibles atacantes, aunque de momento todo este tema es el que no se sabe. Lo que sí se sabe es que este fallo de seguridad ha afectado al menos a estos 50 millones de cuentas, pero otros 40, por si acaso, también estaban en preaviso, que ahora comentamos lo que han hecho con ellos. El fallo de seguridad estaba en la característica ver cómo, en el código de la característica ver cómo, que es esta funcionalidad de la red social que te permite ver tu perfil como lo vería otra persona. Y esto es lo que ha permitido a los atacantes robar los tokens de acceso que podían usar para hacerse con las cuentas de los usuarios. A través de este ataque lo que ocurre es que un token no es lo mismo que una contraseña, ¿vale? Un token es como un permiso temporal que te dan para acceder a la aplicación como si fueras tú. Entonces, a través de estos tokens que tenías visualizando el perfil como si fueras otra persona, conseguías intentar conectarte y ver pues los mensajes privados, las fotos y determinada información privada de un perfil que igual no está expuesta a todo el público. Lo que ha hecho Facebook es resetear todos estos tokens y primero 50 millones de cuentas han sido las comprometidas, y por si acaso otros 40 más les han obligado pues a volver a conectarse, a volver a poner usuario y contraseña. Y al final han sido 90 millones de personas los que han visto cómo tenían, digamos, puestas por defecto, ¿no?, las contraseñas de usuario y contraseña de Facebook, y han visto cómo la sesión se ha salido, o sea que han tenido que volver a poner su usuario y contraseña. Pues cualquiera de vosotros que haya tenido que volver a poner su usuario y contraseña en la aplicación o en la web y haya dicho, ¿y esto por qué? Pues es una de esas 90 millones de cuentas. Ahora bien, Facebook dice que las contraseñas no han sido comprometidas, por lo que no hacía falta cambiarlas. Oye, a quien sí se le han escapado contraseñas, ¿os acordáis que hace tiempo en uno de los primeros programas dijimos que Naciones Unidas, en su balance sobre cuáles iban a ser los grandes retos, ¿no?, de los próximos años, decía que la ciberseguridad era un reto crucial para el mundo, ¿no? Bueno, pues si no me equivoco, creo que se le han escapado unas pocas contraseñas a Naciones Unidas, ¿no? Sí, se le han escapado unos cuantos documentos confidenciales que los ha encontrado el investigador de seguridad que se llama Kusara
Pancat, que los nombres hay veces que es un poco difícil. Kusara Pancat o Panzat, que descubrió todos estos recursos haciendo simples búsquedas en Google, porque es que los tenían encima, además, o sea, los tenían colgados, pues, documento confidencial Naciones Unidas, la primera entrada. Pues que tenían esos documentos en servicios como Google Docs, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que ha accedido es a las contraseñas de estos servicios. Yo creo que directamente lo que pasa es que no debían de tenerlo bien configurado de privacidad de solo la gente que yo quiero verlo. Entonces, yo creo que a raíz de eso lo tenía compartido con todo el mundo, Google lo ha indexado y ha dicho, bueno, mirarlo tranquilamente todos. Y es que de eso vamos a hablar. Si esto no lo hace Naciones Unidas, pues por un pequeño despiste, ¿qué no va a hacer una empresa que lo que necesita es facturar al proveedor, ¿vale? Y pensar si, de acuerdo, cómo pagan las nóminas cada mes? Enseguida, insisto, vamos a hablar de ello. Venga, un último apunte muy breve, Pablo, y es que se ha localizado una campaña de malware que secuestraba routers domésticos, ¿no? Sí, GordDNS se llama, y lo que hacía era secuestrar el DNS que está configurado en el router. Este malware lo que hace es buscar entre todas las direcciones IP routers que tengan una configuración débil de contraseña, una contraseña fácil de adivinar, o directamente sin contraseña, y lo que les hace es sustituir el servidor DNS, que normalmente es el del proveedor de acceso a Internet, que te deja acceder, pues lo cambiaban por el que ellos querían. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando visitabas la página del banco o de algún elemento que ellos querían cogerte las contraseñas, te sustituían la dirección IP del banco por la que ellos controlaban y te mandaban directamente a un phishing, sin necesidad de correo electrónico. Bueno, pues ahí está. Los routers de los particulares también, ¿qué? Recomendación: actualizar el firmware, poner una contraseña fuerte y que el panel de administración no se vea desde fuera de casa. Al finalizar el programa volvemos a recomendarlo, por si no os habéis quedado con ello. Venga, vamos rápidamente a hablar de pymes. Bueno, pues lo decíamos al principio, nuestro invitado hoy es César Cabanas, él es el director comercial de OnRetrieval. César, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por dejarme y compartir esta mesa con vosotros. Para mí es un placer. Un placer que vuelvas por estos micrófonos para hablar de pymes, que es uno de los objetos centrales de trabajo de OnRetrieval, pues es donde, pues como hemos estado comentando al principio, pues más se deben focalizar pues los esfuerzos de, primero, esa educación en el concepto de ciberseguridad y, en segundo lugar, ofrecerles las herramientas para ello, ¿no? Totalmente de acuerdo, Eduardo. Para nosotros, cuando empezamos a analizar en el mundo de ciberseguridad dónde queríamos poner de verdad nuestro esfuerzo y dónde queríamos poner nuestros recursos, era en el mundo de las pymes. O sea, veíamos que en España el principal mercado es el mundo de las pymes y, curiosamente, la mayoría de las soluciones que hay en el mundo de ciberseguridad se escapaban al alcance de la pequeña y mediana empresa. Y se escapaba por varias cosas, porque a veces es un mundo complejo, tecnológicamente hablando, y aquí estamos en la mesa compartiendo con expertos que conocen y serían capaces de hablar en un lenguaje donde el problema es que la pyme no tiene capacidad de entenderlo, porque los que no somos expertos tecnológicos se nos va a ir, esto va muy rápido, esto avanza mes a mes, todas las semanas vais viendo y todos los meses vamos viendo nuevas noticias que hay que perseguir, hay que ir detrás de esos ciberdelincuentes para poder ir cerrando esas puertas. La idea era cómo abandonar la venta de un producto y convertir en cómo aportar una solución integral a la pyme. Y ahí es donde hemos ido poniendo el foco, donde creamos una solución que se llama Aramida Ciberseguridad, y la idea era poder dar una solución completa e integral al mundo de la pequeña y mediana empresa, donde ellos van a poderse dedicar a seguir manteniendo su negocio y nosotros vamos a poder resolver esa complejidad que es ese cierre que decía antes Pablo, ¿no?, de esa tienda o esa empresa pequeña que no solo tiene que tener un cierre de seguridad, activar la alarma cuando se va, sino que su red la tiene que proteger de la misma manera. Oye, pues si os parece, nos decía antes Ricardo Alaviaga a través de ese estudio de Cisco, pues cuál era el estado de los ciberataques que habían sufrido las pymes el año pasado, ¿no? Y las que habían pues reconocido que habían tenido problemas. Pero si os parece, vamos a ampliar un poco más la información sobre institucionalmente, bueno, pues también un poco la alerta que se da y esa educación en la que insistimos tanto que se hace, en este caso desde el INCIBE, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Chinea, que es el coordinador de empresas y profesionales de INCIBE. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, Jorge, gracias por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a insistir en la necesidad de lo que vamos a replicar prácticamente durante todo el programa. Que las pymes sean conscientes de que ya viven en una realidad diferente a la de hace siquiera 3 años. No me quiero remontar, sigue mucho más lejos, y que ha cambiado su entorno y que deben empezar pues a securizar, para empezar, no solo ya sus entornos, sino su propia filosofía de trabajo, ¿no? Efectivamente, al final el principal activo de cualquier organización ahora mismo es la información. Y esa información aporta un gran valor gracias a que se gestiona a través de dispositivos tecnológicos. Y ojo que estamos hablando de cuestiones tan sencillas como puede ser una factura o un contacto de un proveedor, como cuestiones quizás un poco más complejas, como puede ser un proyecto de ingeniería o simplemente información confidencial que se gestiona de diferentes clientes, proveedores. Ahora mismo hacen que la información sea uno de los principales activos de cualquier organización y que se gestiona con dispositivos tecnológicos. Y por tanto, como es uno de los principales activos que se gestiona en cualquier organización, se ha convertido también en uno de los principales activos, valga la redundancia, para los ciberdelincuentes. El uso de esa información para luego comprarla y venderla en el mercado negro, o incluso el uso de los dispositivos tecnológicos con el que se gestiona esa información, como puede ser un servidor de correo o un servidor web, también es utilizado para realizar otro tipo de acciones delictivas. En cualquier caso, tal y como estabais comentando antes, la realidad es que al final la conciencia en materia de ciberseguridad, sobre todo por parte de las pequeñas y medianas empresas, digamos que el grueso gordo es cuando tienen el problema, cuando tienen el incidente de seguridad, o bien algún colaborador o incluso la competencia o algún cliente ha tenido un problema de ciberseguridad. Luego, bien es cierto que hay otro pequeño grupo que se conciencia pues a base de legislación, por así decirlo. Ahora, con el nuevo reglamento de RGPD, pues es cuando toman conciencia de la ciberseguridad, de la protección adecuada de la información, o a lo mejor, se tienen que presentar un proyecto en el que le requieren una certificación de ciberseguridad como la X7001. Estos son grupos más reducidos, pero bueno, también es otra vía de concienciación. Pero sin embargo, hay un grupo en el cual nosotros nos gusta poner mucho valor, y es uno de los mensajes que intentamos transmitir, es que al final hay un grupo de empresas que asisten a veces a nuestros talleres, o que también nos lo comentan, que ya ven la ciberseguridad como un valor diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ven la ciberseguridad como un punto entre un proveedor A y un proveedor B. Si ese proveedor A le indica que protege adecuadamente tu información, tengo implantadas estas medidas de seguridad, tengo un plan de continuidad de negocio, no te voy a dejar tirado, cumplo más allá de lo que me pide la ley para proteger tus datos, pues el vender la ciberseguridad como valor genera confianza, y por tanto eso ya se está transformando en negocio. Y eso sí que consideramos que es una de las vías principales por la cual debemos seguir trabajando todos para concienciar en la importancia de la ciberseguridad, el que vean la ciberseguridad como un valor diferencial. La verdad es que no está nada mal, ¿no? Porque parece que, y luego lo comentaremos, ¿no? Esa percepción de la inseguridad pues no acaba de calar, pero sin embargo, si hablamos de que esto es un valor de negocio, te va a dar te va a hacer mucho más competitivo, bueno, pues parece que lo estamos integrando. Bueno, oye, pues bienvenida sea esa dirección. Sí. Efectivamente, pero lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre? Que la concienciación suele venir de la mano pues de un ransomware, de un ataque a la página web, es decir, al final a través del incidente. Pero ojo, bien hay que decir que a lo largo de los años, por lo menos desde la experiencia que tenemos desde aquí, hemos visto que que se han ido dando pasos, que se ha ido evolucionando, que ya no solamente llega a la conciencia a través del incidente, sino también a través de estas otras vías en las cuales se toma conciencia de la importancia de la información que se gestiona y de su protección adecuada a través de los dispositivos tecnológicos con los que se están gestionando, por lo que decía anteriormente, porque ya la información es uno de los principales activos en cualquier organización, independientemente del tamaño que tenga. Jorge, ¿y vosotros desde INCIBE qué hacéis por las empresas? Hay que decir además a los oyentes que, si no me equivoco, INCIBE es una institución que, aunque sea Instituto Nacional de Ciberseguridad,
es dependiente del Ministerio de Economía. Es decir, que al final el foco de negocio es algo que también no solo la propia seguridad de las personas, ¿no? y de sus circunstancias personales y particulares, pero es la protección de las empresas y de las industrias lo que está detrás de las acciones de INCIBE. Hacia las pymes, ¿qué es lo que desarrolláis, Jorge? Pues, por un lado, digamos que dentro de los servicios públicos que se ofrecen desde INCIBE para los empresarios, por un lado estaría lo que tiene que ver como primer punto de apoyo cuando una empresa ha tenido un incidente de seguridad. En esos momentos que no sabes qué hacer o no sabes a quién acudir o cómo poder resolverlo, nosotros somos el primer punto de apoyo en el cual podemos ayudar a los empresarios a ayudarle a dar los primeros pasos de lo que tiene que hacer si se ha visto afectado por un ataque en su página web, por un ransomware, porque le hayan comprometido sus servidores de correo. Ojo, siempre de la mano también del sector privado. De ahí tenemos un catálogo de empresas y soluciones de seguridad, ¿vale?, que existen en el mercado y que le pueden ayudar. Pero ese primer punto de apoyo, esa primera ayuda, la puede contar con ella de la mano de INCIBE. Para que te hagas una idea, hasta 31 de agosto hemos gestionado más de 88.000 incidentes y el 94% de los cuales correspondían a empresas y a ciudadanos. Entonces, esto hace ver que las empresas acuden a nosotros y que intentamos ayudarles en todo lo que está en nuestra mano en resolver ese incidente de seguridad que ha tenido. Y luego, por supuesto, para que esto no ocurra, pues, ¿qué hay que hacer? Lógicamente, formarse y concienciarse. Y ahí tenemos un amplio elenco de servicios, desde servicios de información, explicados siempre al empresario, ¿vale? A través de avisos de seguridad, a través de posts que hay en el blog, a través, por ejemplo, de políticas de seguridad que puede implantar en su pyme, que son descargables y sencillas a modo de plantilla y que puede adaptar a su entorno empresarial. Y luego otro de los puntos muy importantes tiene que ver con la formación y concienciación a los empresarios, que es una formación sectorial específica de cada sector, entre otras cuestiones como, por ejemplo, cursos de formación online o charlas y talleres. Bueno, que toda formación no sea poca, por supuesto. Jorge, ¿nos estás escuchando con corrección? Sí. Ah, vale, porque parecía que habíamos tenido algún camión. Había pasado un camión cerca. Bueno. Oye, están con nosotros Pablo Sanemeterio, está Mónica Valle y está César Cabanas, te están escuchando atentamente. ¿Te quieren comentar algo también, Pablo? Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Oye, quería hacerte una pregunta, sobre todo, a ver, ¿cuáles son los tipos de incidentes más frecuentes que soléis tratar? Es decir, normalmente siempre se ha dicho hace unos años que el incidente principalmente era el ransomware. ¿Sigue siendo a día de hoy todavía el ransomware o ha evolucionado un poco hacia otros tipos de incidentes? Pues actualmente sigue siendo el ransomware. Modalidad en su multitud de versiones, pero el ransomware sigue siendo, mejor dicho. Pues mira, Jorge, ¿nos oyes? La verdad es que sí, no, es que tenemos una subida y bajada de la comunicación. Vale. No, entiendo que son cuestiones de cobertura. Igual es algún ransomware de las ondas. Sí. Pero recuperada ya la comunicación, nos comentabas que son los ransomware. No obstante, Mónica también tiene cosas que comentarte. Adelante, Mónica. ¿Qué tal, Jorge? Pues hola, Mónica, mira, uno de los retos de las pymes en ciberseguridad, el presupuesto, por supuesto, el tiempo, ¿no?, que comentaba también Pablo. Entonces, muchas veces hay que subcontratar estos servicios de seguridad. ¿Qué debe tener en cuenta una pyme para subcontratar esos servicios? Bueno, con los servicios de ciberseguridad como con cualquier otro servicio, ¿vale? En primer lugar, si me apuras, aunque valga la redundancia, es el asesoramiento de los expertos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Quizás no tanto en el área de seguridad, pero sí en el área de las pymes. La ciberseguridad muchas veces llega a través de la empresa que le da soporte tecnológico, ¿de acuerdo? Y en algunas ocasiones esas empresas de soporte tecnológico, sobre todo en el ámbito de la micropyme, ¿vale?, porque lamentablemente es así, pues están los cuñados, los familiares, los amigos. Entonces ahí incidimos mucho en el asesoramiento experto y profesional, ¿vale? Que también pueden ser los cuñados expertos en ciberseguridad, por supuesto, pero bueno, en ese sentido, sobre todo, acudir a los profesionales.
Dentro de esos profesionales, bueno, como os comentaba al principio, nosotros tenemos un catálogo de empresas y soluciones de seguridad que están clasificados en base a una taxonomía. Digamos que, como en cualquier contratación, hay como 3 fases. La primera, que es, digamos que es la búsqueda por parte del empresario, que a veces nos transmiten que les es complicado, porque claro, a veces hablamos en un lenguaje que para ellos es un poco incomprensible, ¿no? Pero sí que es cierto que intentan buscar la mejor de las opciones independientemente del tipo de servicio que quieren. Probablemente suelen buscar un servicio integral, ¿vale? Eso siempre suele ser así. No entienden si tienen que instalar un firewall, si tienen que instalar un IDS. Ellos quieren mejorar su ciberseguridad en general, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues todo lo que tiene que ver con la firma del contrato del servicio, con un NDA, con un SLA, con el control de acceso a los datos, ¿vale? Y luego todo lo que tiene que ver con la transferencia de información necesaria para que puedan ofrecer ese servicio, ¿de acuerdo? Es decir, al final, con el proveedor de servicios de ciberseguridad o con cualquier otro, posiblemente tengamos que hacer intercambios de información, y también debe ser de forma segura, y más si es con una empresa de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, principalmente, yo insistiría sobre todo, por resumirlo en un punto, asesoramiento profesional y experto. Los cuñados para otra cosa. Para otra cosa. Controlados en todo momento. A ver, César Cabanas, que también querías comentarle a Jorge, buenas tardes. Oye, hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Nosotros, además, desde OnRetrieval con INCIBE, pues la verdad es que llevamos una trayectoria de años contribuyendo y colaborando, y es un lujo compartir este rato contigo. Bueno, has dicho 2 cosas que me han parecido a mí muy relevantes y quisiera destacar. Y una parte es de dónde van viniendo las pymes a la hora de solicitarnos servicios de ciberseguridad. Es verdad que desde el miedo muchas veces puede acudir. Los que nos dedicamos en este sector a la parte comercial tenemos que siempre ver cuál es ese mensaje, ¿no? A mí no me gusta ir con el mensaje del miedo, pero tú has dicho una parte que es muy clave, ¿no? Que es cómo aportar de verdad un valor adicional desde la pyme, de verdad teniendo un buen sistema de seguridad. Nos estamos encontrando que las pymes prestan servicios a otras empresas, y de hecho gran parte de los problemas de seguridad que vienen teniendo muchas veces las grandes compañías son agujeros que se han creado en pymes que les prestan servicio y que han sido la brecha por la que han entrado, ¿no? Entonces, ese requerimiento que ya empieza a ser en una pyme ya no solo es quiero ser seguro por mí mismo, sino que voy a tener que ser seguro para poder prestar servicio a mis clientes. Para mí es un punto cada día más importante, ¿vale? Y luego has dicho otra cosa, que es cómo desde INCIBE nos estáis aportando a las empresas que trabajamos en ciberseguridad de unos cánones y de unos esquemas en los que podemos de verdad basarnos en un criterio a la hora de prestar este servicio, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos que hacer un plan director de seguridad a una pyme, primero se lo tenemos que dar resuelto, le tenemos que dar un servicio completo, un servicio integral, pero tiene que ser basado en unos criterios y en unos cánones, ¿no? Para que mañana ellos puedan cumplir y cubrir unas necesidades de una futura certificación o unas garantías que presten a sus clientes. Para mí la colaboración con organizaciones como la vuestra nos parece fundamental, sobre todo para el mundo pyme. Bueno, pues muchas gracias por tus amables palabras. Nosotros aquí sí trabajamos, sin duda alguna, en ese mensaje positivo y constructivo que hablaba sobre la ciberseguridad. Al final, la ciberseguridad muchas veces se ve como eso, porque me pueden poner una multa o porque, pues para no tener un incidente de seguridad, que eso es cierto, ojo, eso es relevante. Pero sin duda alguna el principal mensaje que siempre debemos de transmitir es ese mensaje de lo positivo y lo constructivo. De hecho, esto es personal, muchas veces
se decir en muchas conferencias y en muchas charlas de que el eslabón más débil de la cadena en las empresas son los empleados. Pues no, es justamente lo contrario. El punto más importante y el fundamental en materia de ciberseguridad son los empleados. No es el eslabón más débil, es el más importante. ¿Por qué? Porque al final los empleados en una organización son los que gestionan la información en su día a día. De ellos depende de que, a pesar de que tengas un gran sistema de ciberseguridad montado, los que van a poner la contraseña en el POSIT y pegar al monitor, si no les formas y les conciencias, van a ser ellos. Los que gestionan y deben de saber cómo gestionar adecuadamente la información son los empleados. De ahí que siempre debamos mantener siempre ese mensaje positivo y constructivo, y sobre todo en el ámbito empresarial, centrado en el empleado. Sin el empleado, sin formar y concienciar al empleado, de poco nos sirven muchas veces las herramientas y las políticas que podamos implementar. Pues ahí está el papel que juega el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en concienciar, en ayudar, en complementar esta necesaria lucha que debemos hacer contra la ingenuidad, el fraude, contra la ciberdelincuencia. Jorge Chinea es el coordinador de empresas y profesionales de INCIBE. Gracias, Jorge, por habernos acompañado estos minutos. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que nos ha dejado también sobre la mesa, Jorge, cosas muy interesantes, pero yo me gustaría preguntarle a César y un poco por ende a todos vosotros, ¿no? Ya abrimos este espacio de debate y reflexión. ¿Por qué no tienen las pymes la sensación de riesgo? Es decir, parece que siguen sin estar concienciadas de que les puede pasar a ellos, ¿no? Es como cuando coges y vas a 200 por hora, otra vez vuelvo a poner el símil en la carretera, ¿no? Parece que a veces hay algunos, ya vamos teniendo más conciencia de riesgo, de que si corres mucho, bueno, pues puede haber un fallo y correr peligro, ¿no? Pero me da la sensación, César, de que es que las pymes siguen todavía sin tener esa sensación de riesgo, de que, bueno, pues, de que no pasa nada. De que estamos conectados para unas cosas, pero para otras no somos conscientes. Yo creo que sí, que hay veces que primero no tenemos conciencia de qué me puede pasar. Tampoco tengo un dato relevante, mi base de datos está en otro lado, realmente tampoco, mi pequeña empresa no es un problema. Y por otro lado, no tenemos a lo mejor conciencia o medida de cuál es el ponernos en una situación de cobertura. Muchas veces pensamos que eso no va conmigo porque es una locura, ¿no? Podemos pensar que no necesito ni siquiera un antivirus, o podemos pensar, como hay veces que me he encontrado con alguna empresa que voy a verles y me dicen, no, si nosotros somos una pyme, no necesito nada de ciberseguridad. Pero, ¿cómo no nos podemos permitir? Pero ahí es donde está la clave. No nos podemos permitir plantearnos medidas de ciberseguridad, porque realmente el mundo de ciberseguridad vino, y sobre todo en España, cuando empezamos de verdad a mover el mundo y de verdad a desarrollar soluciones, se diseñaron a medida de las grandes compañías. Y es verdad que se trajeron soluciones y servicios muy potentes y muy buenos, pero si alguien preguntó, se dio cuenta que no era viable para una pyme. Y entonces es muy relevante que de verdad transmitamos el mensaje que una pyme puede tener un servicio de ciberseguridad asequible al mercado pyme. Para mí es vital, porque el problema del miedo, el miedo va parejo al coste que espero. No quiero proteger mis activos porque no me lo puedo permitir. Y dice, pero si todavía no hemos hablado de lo que puede costar. Y ni lo que estás protegiendo. Vamos a ver qué proteges y qué coste. Pero ¿y por qué esa sensación de que la ciberseguridad es cara? Pues porque mira, le dices a uno, oye, ¿quieres asegurarte frente a un posible incendio? Es posible que nunca se produzca un incendio, pero es verdad, a ver si se me van a quemar los papeles. Venga, y lo pagas, y lo asumes. Y sin embargo, tienes la percepción, o sea, ni siquiera te planteas el dinero con un seguro, pero con la ciberseguridad, ¿por qué hay esa sensación de que te cuesta dinero? Pues yo creo que hemos creado un falso tabú en el que esto es una ingeniería y una maquinaria y todo un mundo completamente a disposición solo de los grandes gurús, y que además solo afecta a las grandes. Una de las cosas es que es verdad que es noticia cuando afecta a Facebook, como estábamos comentando antes, ¿no? Pero cuando veíamos un poco el nivel de incidencia que nos contaba Ricardo en el mundo pyme... Oye, 88.000, ¿eh? Sí, hasta agosto. Es que es tremendo. Es que esas 88.000 empresas, que cuando nos estaba dando Ricardo el dato, que la media de parada son 8 horas,
O sea, nosotros cuando estamos atendiendo a un cliente que nos ha venido y viene y dice, he parado la empresa, no sé qué hacer, tengo que entregar mi mercancía mañana y no sé a quién, tengo que facturar y no sé qué facturas tengo que emitir, todos los datos vitales de mi empresa la tengo parada, necesito que me ayudéis a ponerme en marcha. ¿Cuánto vale poner en marcha esa maquinaria que lleva 8 horas parada? Y ahora lo que tú decías, ¿qué cuesta realmente que no tengamos esa incidencia? Porque a ese cliente que no le hemos podido atender en esas 24 horas, la percepción del cliente a día de hoy de la calidad de servicio es muy leve, es muy sutil. O sea, un cliente no le debemos de dar esa imagen. Realmente tenemos que recuperar. Y yo invito a todas las pymes que de verdad se asesoren, les invito a acudir a empresas como la nuestra y a prestarnos a darle un plan específico y concreto para sus necesidades, porque es verdad que la ciberseguridad se puede pagar. Todos podemos tener una alarma, todos podemos tener un cierre. Una pyme no requiere de un sistema de seguridad como si fuéramos el Banco de España. Evidentemente necesitamos amoldar un sistema de seguridad que cubra de verdad los riesgos y necesidades de una pyme, para que por ese motivo se lo pueda pagar. Entonces ahí nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en desarrollar I+D para poder poner esas soluciones en su mano. Sí, efectivamente, yo creo, perdona Pablo, que es un tema de desconocimiento, ¿no? Que como las pymes al fin y al cabo no saben, no conocen, al igual que muchos usuarios, para eso estamos aquí también, ¿no? No conocen esos riesgos a los que están expuestos, pues también ese desconocimiento se extrapola a que no saben cuánto cuesta y que piensan que pues que tiene que ser caro, en el caso de que se pongan a pensarlo, ¿no? Claro, porque si a Facebook de repente le han levantado contraseñas y Facebook, que vale miles de millones, ¿cuánto pagará por su seguridad Facebook, no? Claro, entiendo que es una especie de asociación así, ¿no? Porque de otra forma no se me ocurre. Claro, yo imagino que va un poco por ahí el desconocimiento al final que lo cubre un poco todo, ¿no? Pero ¿cuáles dirías, César, que son las herramientas, los métodos básicos por donde debería empezar? Porque yo creo que las empresas muchas veces también, cuando dicen, venga, vale, vamos a proteger la información, vamos a asegurar esto, pero ¿por dónde empiezo? ¿Y ahora qué hago, no? ¿Por dónde empiezan? Vale, nosotros tratamos de buscar una solución sencilla y es asumir nosotros todo el rol en la parte de ciberseguridad. ¿Dónde atacamos? El primer punto es el cuello de botella, es la red. Nosotros montamos un equipo capaz de gestionar y capturar la información que fluye por la red. Podríamos hablar de log, pero la realidad, hablando en un lenguaje que podamos entendernos a nivel empresarial, toda la información que entra y sale por nuestra red la podemos monitorizar, la podemos gestionar y podemos analizar realmente si está habiendo riesgos y momentos de riesgo o no, tanto en la entrada como la salida. Como decía Jorge antes, podemos hablar de un firewall, podemos hablar de un IDS, de un IPS, de un proxy, de un tal. Todos esos elementos los integramos dentro de la solución. Y lo real ya no es solo que hemos puesto un equipo físico dentro del sistema del cliente, que podemos tener un equipo que lo está monitorizando y analizando, sino que estamos viendo qué necesidades de fortificación tiene mes a mes ese cliente. Y todo eso se lo estamos dando sin necesidad de la actuación del cliente. Luego, más allá, por supuesto, hay decisiones que puede tomar uno. Yo puedo tener una página web vulnerable y yo te voy a avisar que cuidado, que cada vez que tus empleados están entrando en una página web es un riesgo. Pero el empresario tiene que tener la capacidad de decidir, sí, pero es mi riesgo. Hasta que me mejoren mi página web, evidentemente yo tengo que tomar la decisión de qué riesgo estoy dispuesto a asumir. Entonces ahí no podemos ser tampoco monolíticos a la hora de imponer los criterios de seguridad de la empresa. Nosotros somos los que proponemos medidas, automatizamos las medidas, porque esto de la ciber va muy rápido. No vale tomar decisiones manuales, tenemos que automatizar los procesos. Pero las decisiones tenemos que permitir que el empresario que conoce su pyme pueda tomar su propia decisión. Para nosotros eso es relevante y para eso tiene que poder visualizar la realidad de lo que ve. Tenemos que ver cómo le vamos comunicando los problemas que va viendo, los pueda visualizar en una pantalla, pueda poder interactuar sobre esa pantalla y nos tenga dándole soporte 100% para que él hable
en lenguaje negocio y nosotros podamos traducir eso a lenguaje ciberseguridad. Esa es un poco la modalidad. Yo creo que a veces también a las pymes todo este tema de ciberseguridad les suena como raro. Es decir, les suena un poco lejano. No sé, a veces yo hago el símil también con el lenguaje legal. Es decir, a muchas personas el lenguaje legal no nos es familiar y cuando queremos interpretar algo, queremos asesoramiento, vamos a un abogado. Falta quizás un poco la figura del asesor de ciberseguridad, o en algunos casos estoy empezando a oír hablar del CISO as a Service. No sé muy bien, en vuestra empresa llegáis a tener, con esa parte de asesoramiento que me has estado comentando, yo creo que cubrís esa figura un poco de CISO as a Service, y también aparte de que yo creo que no acaban de ver el riesgo. Es decir, yo pongo un candado porque tengo riesgo de que me entren en la empresa y se lleven algo. Pero creo que como es informática y como en general damos por supuesto que la informática es segura porque sí, desde el principio, quizás les pasa un poco eso de que no acaban de ver el riesgo de que se lleven o que se pare directamente tu compañía, ¿no? Es sorprendente el caso que comentabas también, de tengo la empresa parada, no sé dónde llevar los paquetes, no sé dónde facturar, no sé, y en ningún momento se han planteado que el ordenador pueda fallar, pero ya no simplemente porque haya sido un ataque cibernético, sino porque se rompa algún dispositivo del disco duro y se les acabe ese soporte. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que a día de hoy estamos en un momento tecnológico que es inevitable que la ingente cantidad de información que tenemos que gestionar en nuestro día a día lo tenemos que hacer bajo un sistema absolutamente automatizado, y nuestros trabajadores están metiendo información en nuestro CRM y los sistemas están automatizando procesos, y además yo creo que está muy bien, y nuestra capacidad de producción cada vez va aumentando y los países vamos cada vez generando más, y esa es un poco una dinámica perfecta, ¿no? Pero evidentemente tiene sus riesgos que tenemos que irlos minimizando, ¿no? Cuando decía Jorge y hablaba del cuñado, es verdad que el mundo pyme tiene, y además hace bien y debe de seguir teniendo, que es su persona de confianza en la que se apoya a la hora de prestarle servicios de tecnología. Y es en el que le voy a pedir, oye, dime este programa, dime, necesito una nueva impresora, quiero cambiar la pantalla, tengo que cambiar de equipo, ahora quiero una tablet. Todo eso necesito que alguien me asesore, y en ese ingente número de empresas y tejido empresarial de pymes dedicadas a la tecnología que dan servicios a las pymes, se mantiene una cadena que para mí es vital, que es de confianza. Cuando vendemos ciberseguridad, lo que vendemos es confianza. Vendemos confianza porque nadie te garantiza que no te vayan a atacar. Yo no le puedo decir no te van a atacar, porque si atascan a Facebook, ¿me vas a garantizar que no me ataquen a mí con un sistema además asequible? No. Lo que vamos a cubrir es ese ataque no dirigido. A Facebook van a hacer, como tú muy bien sabes, Pablo, un ataque en el que van a buscar las tripas de Facebook, porque va a tener una notoriedad. En el mundo pyme, realmente lo que va a sufrir son ataques masivos. ¿Están libres de sufrir ataques? No, ninguno estamos libres de sufrir ataques, y los vamos a sufrir, y nos van a paralizar nuestras compañías. ¿Qué es lo que tenemos que ser capaces de protegernos de ataques que realmente no van expresamente dirigidos a una vulnerabilidad nuestra, sino que son genéricos? Y eso se puede y no necesariamente tiene que ser tan caro. No, hombre, muchas veces es simplemente lo que comentamos muchas veces en este programa, que es actualizar. Tú actualizas y dejas de estar en el radar de un ataque automático. Oye, una pregunta os quiero hacer, es que le quiero preguntar a César que nos cuente un poco pues cuáles son. Antes le preguntábamos a Jorge, ¿no? Pues tú le preguntabas, Pablo, ¿no? Que cuáles eran los ataques, ¿no? Las vulnerabilidades que más se veían, que era el ransomware, ¿no? Yo le quiero preguntar un poco por propia experiencia, César, con las empresas con las que trabajan, ¿qué casos veis? Es decir, ¿qué tipos de empresas llegan? Si son muy grandes, más pequeñas, cuáles son sus necesidades, si vienen ya con el problema y necesitan, y os imploran ya la solución. Sí, hay algunas que tienen cierta proactividad y dicen, oye, os he estado escuchando en la radio y me habéis... ¿Cuál es un poco ese perfil que os encontráis, esos casos que habéis visto, César? Pues mira, es bastante variopinto el mercado en el que nosotros nos dirigimos. Nosotros, como sabéis, además, como tenemos una experiencia de muchos años en el mundo de la recuperación de datos y del mundo de la informática forense, nuestro salto a ciberseguridad siempre en nuestro ADN venía esa parte de recuperación de información, ¿no? Entonces, el mundo ransomware para nosotros es un mundo muy de diario,
Que es el del secuestro de la información, ¿no? Lo hemos contado aquí muchas veces, ¿no? Claro, porque además de poner medidas y proteger en el área de ciberseguridad de la mayoría y tratar de alertar de los ataques y de proteger de los mismos, nuestro área de recuperación de datos se dedica también a la recuperación de información y también de ataques de ransomware, con lo cual ahí es verdad que nos encontramos empresas que han sufrido un ataque que realmente en ese momento sí están mucho más concienciadas de la necesidad real de cambiar su modelo de protección, porque es que se acaban de dar cuenta que les han secuestrado sus datos y les han paralizado el negocio. Y luego hay otras empresas que no, que vienen y dicen, yo soy una pyme, pero necesitamos. Realmente hemos dado ese paso, bien por miedo, bien muchas veces por aportación de valor. Nos estamos encontrando en que en este sector yo no me puedo permitir el mañana tener un incidente de ciberseguridad y queremos dar un paso más. Lo que sí es verdad es que muchas veces cuando llegan están un poco asustadas, ¿qué hay que hacer? Esto es complejísimo, ¿cómo vamos a integrarlo? No es complicado, no es complejísimo. Y cuando digo no es complicado y no es complejísimo, lo que decimos es que, porque no podemos simplificar los problemas, es que la complejidad real que hay, esa es la parte que para eso tenemos un equipo de expertos en ciberseguridad que van a asumirlo. O sea, nosotros tenemos que llevarles un equipo a la empresa, hacer una conexión, poder monitorizar el tráfico y claro que hay una complejidad real que se está analizando atrás. Para eso tenemos un equipo de expertos que se van a dedicar en todo momento a ampliar la automatización de ese análisis de eventos. Pero a la empresa se lo tenemos que hacer muy sencillo. Nuestros clientes prescriben a otros clientes y eso para mí es un orgullo. Cuando los clientes con los que vamos creciendo en servicios nos van trayendo a otras empresas porque van recomendando nuestros servicios. Ese para mí es realmente el verdadero valor de nuestros servicios. Oye, y una cuestión que os quería comentar, que yo no sé si tiene cierta polémica, pero bueno, podría empezar a darse el planteamiento dentro de las pymes, dentro de las empresas en general, ¿no? Es el de la responsabilidad, ¿vale? Y ya no de la responsabilidad tanto de la empresa, ha producido la GDPR, sino la propia responsabilidad del empleado, porque esos ransomware de los que habla César vienen en su mayor parte cuando abres quizás un correo electrónico no deseado, ¿no? Y entonces se te mete un bicho troyano, un bicho, un bicho, ¿no? Entonces, vamos a ver, de la misma forma que tú en una empresa, tú como empleado, pues puede ser, te pueden abrir un expediente por la razón que sea si, por ejemplo, interrumpes la producción de una línea industrial porque has cometido una negligencia, ¿no? Y oye, las empresas entiendo que tienen sus propios códigos de conducta. ¿Se podría plantear, pues, para mejorar esa concienciación, la asunción de responsabilidades por parte de los empleados? Porque es que Pepito, el de contabilidad, es que ha abierto un spam o un phishing que le han confundido y ha paralizado 8 horas la empresa. ¿Creéis que es un debate que se debe abrir, César? Es que yo creo que además este tipo de sistemas es una de las grandes virtudes que tiene, que es poder monitorizar no solo lo que viene de fuera, sino cómo se actúa desde dentro. O sea, realmente, como decía Jorge, es verdad que el empleado no lo tenemos que tachar del eslabón más débil. A mí me ha gustado cómo lo ha planteado, pero evidentemente los empleados son las claves a la hora de cómo tienen que gestionar. Nosotros tenemos varios planes, por ejemplo, en tema de concienciación, en sistemas y en plataformas que ayudan a concienciar a la empresa. Pero evidentemente, ¿cómo medimos luego la concienciación? ¿Cómo somos responsables? Porque una vez que tenemos los recursos, los medios, la formación, lo que tenemos cada uno es que ser responsables de cómo actuamos. Porque el que pone la contraseña en el POSIT, o el que deja abierto su ordenador, o el que está entrando a una página y dando un clic a un acepto de un correo extraño, bueno, pues realmente está abriendo una puerta y está abriendo un boquete de seguridad en su empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo estamos monitorizando, podemos saber dónde está el problema. A mí me han venido empresas que me dicen, César, es que hemos tenido un ataque. Y vale, si el ataque ya lo he tenido, pero quiero saber de dónde ha venido, qué ha pasado, o sea, en qué equipo se ha producido el ataque, si realmente, porque aquí todo el mundo lo que estamos haciendo es señalándonos entre nosotros en la organización. ¿Cómo podemos resolver un problema? Es analizando cómo ha pasado.
Bueno, ¿cómo podemos analizarlo? Habiendo monitorizado el tráfico que se ha generado y detectar en qué equipo, en qué activo se ha podido producir realmente ese inicio de la contaminación en una organización. Forma parte de los requerimientos de un forense el tener la información sobre la que analizarlo. Si no he monitorizado, no tengo la información en la que luego pueda hacer ese estudio, ¿no? Si no has puesto las bases previas, evidentemente es muy difícil luego a posteriori saber por dónde te ha venido el problema y difícilmente analizarlo. A mí me gusta el debate que abre Eduardo desde el punto de vista, yo siempre intento plantearlo un poco más en positivo, desde el punto de vista igual pondría algún tipo de bonus que cobrarán los empleados si no han caído en ningún tipo de phishing de los que se hagan o no han tenido ningún tipo de incidente. Claro, pero para eso hay que hacer, como decía César, las campañas de formación primero. Claro, si no, no se lo puedes exigir. Por supuesto, le hacemos la campaña de promoción, de formación, que lo tengan bien claro, y a partir de ese año, pues oye, yo qué sé, un 3%, un 5% de tu salario depende del bonus que vas a tener de tu salario global, depende de que no hayas cometido ningún fallo de seguridad o ningún comportamiento negligente, como comentaba, para el bien de la empresa. Y eso en el fondo es dinero que se va a ahorrar la empresa porque haya estado paralizada y que puede repartir en esta forma de bonus. Totalmente de acuerdo. Dentro de las campañas de concienciación, cuando estamos colaborando con compañías a la hora de hacer la concienciación, hacemos todo un plan de concienciación, estamos haciendo planes de formación, van haciendo módulos, y en medio de esos módulos podemos estar haciendo test de cómo realmente vamos avanzando en nuestra respuesta ante posibles ataques. Y ese test puede ser, pues oye, cómo funcionas con un USB, cómo reaccionas ante determinado correo electrónico, cómo accedes ante una página que de repente pueda haber sufrido alguna modificación. Bueno, pues ahí vamos midiendo de alguna manera cómo va calando esa formación y esa concienciación que vamos trabajando con los empleados. ¿Cómo ha evolucionado en todo este tiempo que lleváis trabajando desde OnRetrieval la ciberseguridad en las pymes? ¿Cómo ha cambiado pues esa percepción de la que hablamos? ¿Se van animando? ¿Cómo ha evolucionado? Entiendo que de la misma forma que se ha sofisticado el riesgo, también estas pymes, bueno, pues poco a poco, pero sí que van avanzando. La propia experiencia desde OnRetrieval. Pues mira, la experiencia pasa de que una empresa que empezamos montando un equipo básico en el que ya estamos dando y prestando unos servicios globales de seguridad, muchas veces van planteando, oye, ¿y cómo puedo además incorporar a los equipos personales que están trabajando en dirección? O vamos escalando, oye, ya quiero dar servicio, ya quiero controlar la seguridad que se está gestionando en la nube, cómo podemos integrar las soluciones de nube dentro de los equipos gestionados de seguridad. Y el escalado es permanente, porque van pasando de, oye, yo no necesito tener la 27001, pero es que hoy me atrevo a lanzarme a tener una ISO de seguridad y empezar a avanzar, porque, como decía Jorge, si ya puedo ponerlo como valor, lo quiero poner en valor. Y entonces la realidad es que nuestro objetivo no es que a una pequeña empresa vayamos incrementando el número el volumen de facturación, sería siempre estupendo, pero sabemos que tienen un tope, pero que realmente lo que sí van es poniendo en valor la ciberseguridad, ¿no? La concienciación es fundamental. Una vez que tienen medidas de seguridad, que hay una pequeña inversión en seguridad, inmediatamente la organización va actuando de diferente manera. Que los retornos de inversión, porque yo siempre me gusta decir que la seguridad no es un gasto, que es quizá como muchas veces lo ven las pymes inicialmente, sino que es una inversión. Yo creo que los primeros retornos de inversión que obtienes de instalar las primeras soluciones de seguridad son bastante grandes, y es lo que hace a la dirección decir, luego, pues vamos a seguir apostando, vamos a seguir yendo a más, porque yo veo que este dinero que yo invierto aquí en la compañía me revierte en grandes ahorros por problemas informáticos o por paradas de sistemas. Totalmente de acuerdo. Al final, nuestra informática puede ser muy compleja o puede ser muy sencilla. De hecho, la mediana empresa sí nos vamos encontrando mayor complejidad, y cuando las empresas empiezan a tener diferentes sedes, empiezan a tener enormes tipos de servicios dentro de sus sistemas. Y sinceramente lo que nos vamos dando cuenta es que partimos de un modelo bastante sencillo, un modelo de plug and play en el que llegamos, montamos un sistema y empezamos a monitorizar,
y nos van integrando cosas nuevas, cosas que en un mismo momento decían, oye, teníamos estos sistemas que no os habíamos contado, tampoco queríamos empezar a complicar la vida, porque no queríamos poner en riesgo nuestro modelo de negocio, porque el negocio es lo primero y esta parte, oye, era muy sensible para nosotros, y nos vamos dando cuenta que no, que como es muy sensible, no solo no queremos tenerla fuera de vuestro sistema, sino queremos que vuestro sistema lo controle de manera prioritaria, ¿no? Sistemas de nube, en la que la gente, como es lógico, cada vez nos encontramos más servicios que les damos menor importancia en la ciber porque no son nuestros. Pues decimos, oye, yo estoy controlando, yo tengo el correo electrónico con una empresa multinacional fantástica que no tengo que controlar, mi CRM con otra, tengo todos mis sistemas, los tenemos extendidos en servicios nube. Pero ¿quién nos está garantizando que nosotros de verdad controlamos la seguridad de acceso, la seguridad de información que entra y sale? A día de hoy la estamos integrando en nuestros servicios Aramida. Oye, César, tengo aquí pues algunas de las cuestiones que a través de Aramida protegéis. Te lo pregunto y se lo pregunto también a Mónica y a Pablo, ¿vale? Las empresas, hoy les hemos explicado lo que es el ransomware, ¿vale? Y es el secuestro de tu información. El spam, parece mentira que todavía siga vigente y pese a todo, las empresas siguen todavía, pues, en fin... y lo que le queda, Porque piensa que es barato y efectivo. ¿Quién da más? Sí. El ataque dirigido también, el spear phishing, que se suele conocer también, que es un correo dirigido a una persona en concreto que sabes que le puedes intentar coger el control del ordenador y tiene información sensible. Sí, y en el mundo PYME, cuando nos encontramos en la pequeña empresa que nos está... El phishing, por ejemplo, que tú dices, el phishing dirigido, a lo mejor hay veces que en el mundo PYME nos lo vamos a encontrar en menor porcentaje, pero nosotros hemos hecho campañas de phishing en multitud de empresas y no hemos encontrado ninguna en la que nadie pulse. O sea, sí nos hemos encontrado en la que el sistema de seguridad levanta la alerta, pero... Y que le bloquee y que el sistema les proteja, pero... Sí, es muy difícil, de verdad, que la gente no pulse y luego le dices, oye, pero ¿no te has dado cuenta? Sí, si el caso es que he visto que el mensaje era tremendamente extraño. Y cuando he pulsado me he dado cuenta que casi que no tenía que haberlo hecho, pero he pulsado. Nos damos cuenta muchas veces al segundo de hacerlo, ¿no? Como cuando envías un email y dices, ¡ay, va! No tendría que haberlo hecho. Te das cuenta justo en ese segundo después, pero ya en este caso no hay marcha atrás. Claro. Ahí va, no he puesto los adjuntos. Claro. Pero el caso es que estamos acostumbrados a hacerlo. Todo el día estamos navegando en Internet y nos sale una pantalla que dice no sé qué cookie, aceptar, y alguien lo lee todo, no algo. Realmente no estamos todo el día diciendo aceptar. Si nosotros lo somos, la generación de los millennials, ya vienen con una facilidad al aceptar, que es brutal. Incontinencia del clic. Sí. Oye, a ver, troyano, esto más o menos sí que lo sabemos, ¿no? App web, ataque por infección. Pues muchas veces lo hemos denunciado, ¿no? Que a través de determinadas plataformas en las que te bajas una app, ¿no? Pues viene oculto un gusano, ¿no? Y se te instala, ¿no? En una app legal, ¿no? Una app legal, para anuncios también, que te introduce anuncios mientras estás navegando. Normalmente se introduce adware, ¿no? Que es esta publicidad no deseada, pero que también puede conllevar algún tipo de problema adicional. Claro, en el fondo en el momento que te pones a navegar, yo siempre he dicho lo mismo, un navegador es como otro cualquier software y además con una complejidad bastante amplia, lo cual te puede llevar a que tenga vulnerabilidades y sean explotadas. Totalmente, y además es muy fácil que nos inciten a hacer clic en cualquier página de nuestra web y no nos parece nada riesgoso. O sea, el tocar en una página de la web no nos parece absolutamente nada riesgoso y generalmente hay un riesgo altísimo de entrada. De hecho, me contaban hace no mucho el caso de una pyme, precisamente, que lo que se dedicaba era hacer desarrollo a una empresa importante y lo que habían hecho era vulnerar la capa de desarrollo de la pyme, le habían metido código en la versión de desarrollo y en cuanto la subieron a producción a una gran empresa, se le empezaron a colar directamente hasta la bandera. Bueno, por eso es muy relevante que las pymes protejan su seguridad.
Nosotros estamos, se nos ha ido el programa, es que se nos ha ido literalmente. Le vamos a pedir a César que se vaya preparando un consejo final para darle a todas las pymes que nos están escuchando, pero antes vamos a hacer una breve parada en Valencia, porque hasta allí nos vamos a ir, porque primero se va a ir Mónica, y allí le estará esperando con los brazos abiertos, y a muchos de los visitantes, Josep Albors, que es el responsable del laboratorio de SET. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque mañana tenéis jaleo, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, tenemos nuestro SET Security Day. ¿Y qué? ¿Dispuestos a compartir, como hoy está haciendo con nosotros César, como ha hecho Jorge de INCIBE? ¿Qué es lo que vais a tratar mañana, Josep? Pues vamos a tratar temas muy interesantes que van, por ejemplo, desde la tecnología que usamos en el SET para proteger a nuestros usuarios, pasando también por la importancia que tiene en el mercado actual un SOC, o por ejemplo la charla de Chema Alonso, que nos habla sobre la tecnología, pero también del arte que tiene esa tecnología, con lo cual creo que es un evento de lo más interesante. Yo también estoy de acuerdo que va a ser un evento muy interesante. Y que va a presentar Mónica Valle, por supuesto. Por supuesto. Bueno, la verdad es que tengo muchas ganas, porque los eventos de SET siempre son muy interesantes, las ponencias están muy cuidadas y muy enfocadas también a todo lo que hemos estado hablando hoy, porque las pymes son grandes protagonistas de este SET Security Day. Y yo te quería preguntar, Josep, porque vamos a tener al final de la jornada una mesa redonda, que tengo muchas ganas también porque va a ser muy interesante, sobre los pilares básicos para proteger las empresas. Bueno, ahí tú lo has dicho, las pymes no es que sean un pilar fundamental, sino que son el pilar, y más en España, porque representan más del 90% de empresas. Y los puntos clave, aunque parezca que nos repitamos a lo largo de los años, siguen siendo, por una parte, la concienciación en medidas de seguridad y sobre todo la aplicación de medidas que pueden parecer muy básicas hablando de ellas en 2018, pero que siguen estando vigentes, como tener las actualizaciones de los programas y de los sistemas a punto, tener un buen sistema de recuperación de datos, un backup para cuando ocurra un incidente que pasará tarde o temprano, poder recuperar toda la actividad de la empresa lo antes posible, contar con gente especializada que muchas veces no se tiene en cuenta para tratar con esos problemas de ciberseguridad, y sobre todo contar con un proveedor de ciberseguridad que sea capaz de responder a estas amenazas, no solamente ofreciendo un producto, sino también dando soporte. Bueno, pues escucha, Josep, nos lo contará Mónica el próximo lunes qué tal ha ido, y por supuesto que estás nuevamente invitado a contárnoslo personalmente cuando no tengas tan cerca los eventos y tengas que venirte hasta Madrid. Ya sabes. Muchísimas gracias. Ya sabéis que pasarme por ahí no es ninguna molestia, más con tan buena compañía. Oye, te deseamos toda la suerte del mundo, que vaya bien ese SET Day. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Josep. Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues la verdad es que es un interés compartido, ¿verdad, César? Las pymes son los que soportan, ¿no?, la actividad económica de nuestro país, deben formar parte del círculo de la ciberseguridad. Totalmente. Yo lo que me gustaría es invitar, como decía antes, y reiterarlo ahora, a que las pymes no les dé miedo a probar y acercarse a las empresas especializadas en ciberseguridad y de verdad pedir que les den una solución, que les propongan una solución, que les coticen una solución, que de verdad vean realmente el valor que pueden proteger y el coste real que pueden tener con esa protección. Las soluciones que planteamos a día de hoy en el mercado son absolutamente y razonablemente asequibles por una pyme, y el valor que protegen es brutal. O sea, la capacidad de parar la máquina 8 días no podemos permitírnoslo. Muchos y muchas se sorprenderían del valor que tienen dentro si solo hacen un análisis sobre cuál sería el impacto de la ciberseguridad, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo ahora que no está de moda fumar, lo cual es fantástico, digo, lo que Está nos muy hemos bien. ahorrado dejando de fumar, si es que es lo que pagas con un servicio de ciber. O sea, es alucinante. A día de hoy, lo que nos hemos ahorrado los que hemos dejado de fumar, lo cual invito además a todo el mundo a hacerlo. Por que es supuesto, sanísimo, vamos. Podríamos permitirnos tener cubierta un servicio de seguridad en nuestra empresa. César Cabanas, el director comercial de OnRetrieval, nos ha acompañado en el programa de hoy. César, gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos próximamente, por supuesto. Muchas gracias. Ha sido un placer veros otra vez. Y como siempre, a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Amigos, un placer escucharos y veros. Igualmente. Hasta la próxima semana. Un placer es nuestro, siempre, Eduardo. Nosotros, brevísima pausa y volvemos, que tenemos que seguir hablando de educación financiera enseguida con nuestros dos últimos invitados. After Work, con Eduardo Castillo.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad. Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. Luisillo, ¿qué tal el comienzo del curso? Muy bien. Hoy hemos visto cómo diversificar en mercados emergentes para aumentar el potencial de rentabilidad y mañana tocan fondos cotizados sobre índices. Mientras que no tenga que comprar más libros... Renta 4 Banco te ofrece más de 450 cursos de inversión gratuitos, presenciales y online. Entra en r4.com e inscríbete gratis. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio. Oye, Asier, tengo que darte la enhorabuena. ¿Por qué? Porque habéis cerrado con muchísimo éxito una ronda de financiación, 400.000 euros, a través de una de las mayores plataformas del mundo que hay de crowd equity, ¿no? Sí, lanzamos hace ya aproximadamente un mes una ronda de financiación de, como tú bien, una ronda en realidad era de 200.000, se ha sobresuscrito al doble a 400.000 a través de una plataforma de financiación participativa, porque creemos en los modelos de transparencia, de compartir, de sinergias, de dar a conocer a la mayor parte de gente posible nuestro modelo. Y bueno, habíamos oído que en otros países robo-advisors como el nuestro habían suscrito capital a través de modelos como este, y así lo hicimos. Oye, de todas formas, esto tiene muchas lecturas, pero una de ellas es la confianza que han depositado una serie de inversores hasta llegar a completar, pues como dices, el doble de lo inicialmente previsto, 400.000 euros. Sí, fíjate, no solo ha sido el tema de los 400.000 euros, que está muy bien, sino sobre todo lo que ha sido en un tiempo muy rápido. Esto se ha hecho en menos de un mes. Y luego hay una cosa que es muy interesante, que es que hay aproximadamente 300 inversores de 36 nacionalidades, lo cual quiere decir que Fininvest, el modelo de negocio de Fininvest, ha convencido a 300 personas de 36 nacionalidades, porque ven que es un modelo sólido, que es un modelo de futuro, que es un modelo de la banca que viene, y por tanto, pues ya ves que ha habido mucha gente, no solo nuestros clientes, sino gente que dice, quiero participar en el modelo de Fininvest. Además, has dicho una cosa que es la transparencia. Esto en la banca del futuro tiene que estar muy presente, ¿no? Sí, fíjate, yo hablo de la banca del futuro porque en España estamos todavía muy empezando. Es la banca del presente ya en casi todo el mundo. En modelos como el nuestro ya están terriblemente presentes en la vida diaria de los ahorradores de toda Europa y de Estados Unidos. En España, pues estamos un poquito al inicio, pero sí, es la banca de la transparencia, es la banca de las bajas comisiones, es la banca de pensar más en el cliente que en el interés propio, es la banca de ofertar mejor producto y más adecuado para cada uno de los clientes y no el que sea adecuado para la entidad financiera. Es la banca que debe ser para todos. Y además hay que aclararle a nuestros oyentes que dentro de las múltiples opciones que hay del crowdfunding, la que habéis utilizado es la del llamado crowd equity, es decir, inversores que participan directamente de Fininvest, ¿no? Sí, bueno, el Crowdcube nosotros hemos hecho la emisión en Inglaterra, no la hemos hecho en España, y han sido Crowdcube es la plataforma líder en el mundo en crowd equity. Por tanto, hemos ido como siempre hacemos, para nuestros clientes y para nuestra empresa, tratando de buscar lo mejor. Y bueno, pues sí, lo hemos hecho, como te decía, en Inglaterra, en una plataforma líder mundial de crowd equity. Bueno, ya se ha cerrado la ronda de financiación para formar parte de Fininvest, pero también se puede hacer siendo cliente. ¿Cómo podría hacerlo la gente, Asier? Bueno, pues pueden venir a nuestra página web, a fininvest.com. Pueden visitarnos en nuestras oficinas de Plaza de Castilla, donde todo el mundo es bienvenido. Nos pueden mandar un correo a teayudamos@fininvest.com o nos pueden llamar a nuestro teléfono 91 428 73 93. Pues ahí están las claves. De nuevo, enhorabuena, Asier. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Capital Radio. Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Capital Radio se desplaza a Valencia el próximo 18 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita las principales claves para invertir en los mercados financieros, junto con Finanbest, Bontobel Asset Management y Aberdeen Standard Investments. No se pierda esta jornada y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz en la Bolsa de Valencia a las 6 de la tarde. Reserve su plaza en el teléfono 91 283 3333 o en el mail eventos@capitalradio.es. After Work, con Eduardo Castillo. Y nosotros terminamos el programa hablando de cómo empezó esta radio haciendo. El Día de la Educación Financiera. Si antes estábamos hablando de la necesidad de formar a las pymes, el espacio anterior, en el mundo de la ciberseguridad, el trabajo que han realizado los especialistas en finanzas de formar a los inversores en esa necesaria cultura financiera, bueno, pues es algo que nosotros vamos a poner en valor hoy con nuestros dos invitados. Ellos son Álvaro Huerta, que es el gestor de cuentas premium de IG Markets. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también lo hacemos con Miguel Ángel Cicuéndez. Él es el vicepresidente de la ASEAFI, que es la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero, y como miembro de AFI, él es, a través de Consulae, bueno, pues especialista también en el asesoramiento a inversores. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y una alegría estar contigo otra vez. Igualmente, que nos veamos para hablar de educación financiera. ¿Por qué se celebra el día? ¿Por qué reivindicamos la educación financiera como una necesidad? A ver, Álvaro, Miguel Ángel. Pues la verdad que me alegra estar aquí en un día como hoy, el de la educación financiera, y sobre todo poder mostrar el lado de los brokers, ¿no? Nosotros desde que llegamos a España hace más de 10 años hemos ido evolucionando mucho en la parte de la educación a los clientes. Y nos hemos dado cuenta de que es importantísimo el enseñar a los clientes desde que comienzan a invertir el cómo funcionan todo este tipo de herramientas de inversión complejas, como pueden ser los CFDs que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Y es que lo que hemos ido viendo en los últimos años es que a medida que los clientes abren una cuenta, empiezan a trabajar con un producto con cierta complejidad, quizás, aunque ellos piensen que están preparados porque lo primero que se fijan es en esas posibles ganancias atractivas que les llaman la atención y de verdad ellos piensan que van a ganar dinero inmediatamente, nosotros lo que estamos viendo es que la gente no está lo suficientemente preparada y normalmente cuando un cliente no está lo suficientemente preparado, pues termina por no irle bien, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es importantísimo el poder dar una educación a un cliente desde que empieza a invertir, porque al final, si el cliente abre una cuenta e invierte pues una cantidad de dinero, sea alta, sea baja, pero si al final no le va bien y pierde dinero, probablemente ese cliente pues deje no de tenga ser cliente, claro. ¿no? Entonces, es importantísimo hacer una labor de formación desde el principio, incluso antes de que tenga el cliente una cuenta abierta y esté ya invirtiendo en mercado, pues poder formarle y ofrecerle herramientas de entrenamiento para poder operar en los mercados. Miguel Ángel. Bueno, yo siempre he pensado que un cliente bien formado y bien preparado es básico para que consiga rentabilidades aceptables y se mantenga en el tiempo. Y entonces yo le he dedicado mucho tiempo a la formación y tengo la suerte, de a través de bolsas y mercados, pues me dedico a la promoción del Latibes, que incluye formación y también colaboro con MEF desde hace muchos años, es decir, doy clases de opciones y futuros, que es algo muy complejo y lo hago de una manera muy simple. Yo, que me conoces de hace años, intento simplificar, no hablar engolado. Y eso ya para, la gente en la parte alta. Pero yo ahora vengo de discutir un poquito con mi hijo, que está en primero de bachillerato, y que he tenido una charla sobre el interés compuesto. Le he dicho, hijo, porque le han suspendido matemáticas, le han puesto un 2 en el primer examen. Y me ha dicho, papá, yo creo que lo mío es el latín. Digo, mira, si tú quieres trabajar conmigo, si no sabes lo que es el interés compuesto, y lo vas a saber haciendo matemáticas. Entonces, desde abajo, porque no pienso que qué importancia tiene. Qué importancia tiene es la base de la inversión, vamos. Oye, pero ¿en qué les formamos? ¿En qué ayudamos a tener educación financiera? ¿En terminología? ¿En operativa? ¿En productos financieros? ¿Qué es lo que debemos empezar a enseñar, Álvaro?
Yo creo que cuando pues un cliente decide entrar en la bolsa, al final tiene que tener en cuenta que va a poner una cantidad de dinero en riesgo. Entonces tiene que, sobre todo, saber que se puede ganar, pero se puede perder. Es importante que los clientes sepan que necesitan herramientas de formación. Y es lo que decía un poco antes, ¿no? Muchos clientes de los que nos llegaban a nosotros hace años, cuando empezamos aquí en España, se fijaban solamente en esas ganancias, en esa posibilidad de poder ganar dinero rápido y no se preocupaban de entender realmente cómo funcionan los mercados. Y en los mercados, por mucho que tú creas que eres muy bueno analizando la bolsa, va a haber un momento en el que a lo mejor no te van tan bien las cosas. Entonces es fundamental estar preparado para eso. Y sobre todo yo creo que una de las partes que más estamos trabajando en formar a los clientes y que creo que es fundamental es la psicología. La psicología a la hora de invertir es, yo creo que la parte más importante. Por mucho que tú puedas saber cómo va a evolucionar el IBEX, qué acciones son las que más van a subir de aquí a final de año, si tú no estás preparado mentalmente para realizar una inversión y para saber que estás poniendo en juego un dinero, ahí tienes ciertas probabilidades de fracasar. Entonces es fundamental que la gente esté preparada y nosotros estamos sobre todo haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? Intentar preparar a la gente para que no para que sepan, que sean conscientes de que están haciendo una inversión de riesgo. Oye, Miguel Ángel, Álvaro aboga por tener esa proactividad por parte de un broker, como es el caso de IG Markets, en darles esa formación. Sin embargo, tú como representante de las EAFIs, de las empresas de asesoramiento financiero independiente, entiendo que también se debe reivindicar un poco esa proactividad por parte del inversor. Al final, la EAFI fue pues un avance en la libertad financiera de las personas, ¿no? Dice, oye, ya no estás exclusivamente sujeto a pues las grandes entidades, sino que también hay asesores independientes que te pueden acompañar, pero también es labor tuya que te formes y que entiendas lo que ellos te pueden ofrecer, ¿no? Hombre, sin ninguna duda. Y hay una parte que es básica, que es el cliente tiene que saber el perfil que tiene. Hay algo que dice un amigo de Grupama, que es Iván Díez, que lo quiero mencionar porque la idea es suya, no es mía. Y que nos esté escuchando, Iván. Y seguramente nos estará escuchando, que dice que los españoles están desperfilados. Y es buenísimo, porque es verdad, están desperfilados porque el español en general es conservador. Es conservador desde el punto de vista financiero. Oye, es del depósito, de tal. Y ahora mismo, oye, que es que cuando vemos que los fondos de renta fija corto están perdiendo dinero, están que no se lo creen. O sea, no hay depósitos, la renta fija corto está... Oye, pues o tienes cierto conocimiento y entonces, ¿qué pasa? Que un cliente conservador, oye, ¿qué puede hacer un cliente conservador? Pues el cliente conservador tiene que tener el dinero en cuenta corriente, no puede hacer prácticamente otra cosa, lo cual es tremendo en este momento. Entonces, tiene que tener ciertos conocimientos para poder invertir. Entonces, si no tiene conocimientos, con lo cual yo creo que la formación ahora mismo tiene unas perspectivas muy interesantes. El problema es que la gente no quiere pagar por la formación y entonces quiere recibir formación gratis. La formación que hay gratuita, pues en general alguna es buena, pero para ciertos productos, pero para el español medio que tiene cierta capacidad económica, pues a lo mejor ya no está en esa, no está para ese perfil, está para un perfil moderado, pero entonces, bueno, digamos que es complejo, es complejo. Entonces, saber perfilar es muy importante y conocerse desde el punto de vista de inversor, porque oye, yo cuando el otro día perfilaba a un señor y me decía, no, yo soy muy arriesgado y tal, y entonces ante la pregunta, ¿cuánto está usted dispuesto a perder conmigo? Digo, conmigo en la inversión. Mire, yo digo, más de un 10%, no, más de un 10%, pero no me ha dicho que es muy arriesgado. Pero entonces, si quieres conseguir una alta rentabilidad, tienes que estar dispuesto a asumir un cierto riesgo. Si no, tu perfil pues será moderado, o será conservador, o será dinámico. No, y es verdad eso que dices, Miguel Ángel, de que la gente a la hora de gastarse dinero en formación parece que le cuesta. Le cuesta. ¿No? Sí, al final yo creo que es falta de esa cultura financiera que tenemos, ¿no? Estamos, yo creo, ahora empezando a notar ya que la gente de verdad se preocupa por formarse y ya empiezan a verlo como un dinero que se están gastando en formación, pero que realmente luego en un plazo determinado les puede dar un rendimiento, ¿no?
Nosotros desde IG sí que hacemos mucha formación gratuita, porque sí que palpamos ese interés de la gente en formarse, y nos dimos cuenta de que efectivamente en España pues la gente eso de gastarse, pues no sé, imaginémonos 1.000 euros en un curso era como, eso es una locura, 1.000 euros me voy a gastar yo de mi bolsillo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Prefiero perderlos en bolsa, ¿no? Es que es eso. O sea, la gente al final lo que hace es formarse perdiendo dinero directamente invirtiendo ellos. Ojo que muchas veces para aprender a invertir en bolsa es necesario también empezar practicando y a veces perdiendo, ¿no? De la pérdida también se aprende mucho. Es muy bueno empezar perdiendo. No digo eso. Para luego ganar. Para por lo menos aprender ya lo que es la percepción del riesgo y saber que tienes que quizás formarte, ¿no? Una persona que no tiene ni idea de bolsa, al final la bolsa o sube o baja, tiene el 50% de probabilidades de acertar. Entonces, si una persona que no tiene ni idea empieza y acierta una vez, otra vez, tercera vez, acierta, empieza a ganar dinero, ¿qué es lo que ocurre? Coge un exceso de confianza y en la vez que le va mal, a lo mejor hizo 10 operaciones buenísimas, que en esa siguiente operación que tiene una pérdida lo pierde absolutamente todo y más de lo que ha ganado. Entonces esos casos son los que nosotros vemos, y yo llevo ya unos 10 años trabajando en productos con determinado apalancamiento y veo casos de gente que aunque operen con unos volúmenes muy altos, ves que no tienen ese conocimiento necesario para darse cuenta ni siquiera de las inversiones, del tamaño de inversión que están acometiendo. Y muchas veces incluso preguntas a esta gente, oye, ¿cuál es ahora mismo tu situación? ¿Estás ganando dinero o perdiendo? Y ellos realmente piensan que están ganando cuando realmente están perdiendo. Entonces hay que trabajar más en la formación. Pero creéis, vamos a ver, en las inversiones se puede ganar y se puede perder, pero con mayor educación financiera, Miguel Ángel, Álvaro, ¿sería más rentable? ¿O...? Seguro que sí, porque entre otras cosas, quien tiene más educación financiera puede elegir mejores fondos. Y ya, no tiene por qué gestionarse él su propio dinero, que es de lo que está hablando él, que a mí me parece fenomenal. Que es lo que yo hago con el mío propio. Bueno, a veces delego algo, pero poquito. Pero vaya, si tú tienes capacidad y tienes conocimiento, puedes elegir a los mejores gestores, porque lo normal es que no tengas tiempo o que no seas capaz de poder hacerlo. Y eso se basa en tener una buena educación financiera. Claro. Pues hombre, yo creo que al final, yo creo que sí que tendrían más éxito si los clientes, los inversores están más preparados. Al final, es lo que estábamos hablando antes, en la bolsa hay un 50% de probabilidades de que suba o que baje. Entonces, podríamos compararlo, por ejemplo, también con el deporte, ¿no? Si tú, por ejemplo, la Liga Española la sigues perfectamente, ¿no? La sigues todos los fines de semana y ves que este fin de semana pues juega el Real Madrid contra el Levante, ¿no? Que es un equipo que a lo mejor, pues oye, comparado con el Real Madrid, pues quizás no tiene muchas posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, si tú sabes que... le ganes contra el Barcelona. Bueno, sí, a ver, que luego tanto en el deporte como en la bolsa, pues pasan cosas que nadie se imagina, ¿no? Lo que pasó pues con el Brexit, o que pues, nadie se esperaba que saliese el Brexit y hubo una caída importante, o lo de Donald Trump. Pues, evidentemente, nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana, por muy seguro que estés, ¿no? A lo que iba es que si tú conoces el mercado en el que estás operando, pues si por ejemplo sigues la Liga Española y sabes que el Real Madrid tiene más posibilidades, pues podrías acertar, tienes más posibilidades de acertar. Lo mismo en los mercados, exactamente igual. Brevísima recomendación, en IG Markets tenéis cursos gratuitos. Cursos gratuitos todos los días. Y también hacemos cursos presenciales gratuitos, y yo creo que es importante tener esa formación. Y desde ASEAFI, pues queremos hacer cosas con vosotros, con Capital Radio y con otras instituciones. Pues para fomentar la educación financiera, que como nos han dicho nuestros invitados, es básica para por lo menos tener mucho más control sobre tu libertad económica. Álvaro Huerta es gestor de cuentas premium de IG Markets, y Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI, la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero. Gracias a ambos, mucha suerte para el futuro y que seamos todos muy rentables. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias a vosotros. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas. Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mapfre. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. Capital Radio. Siente la economía.